Ahora los invito a abrir la Biblia en el libro del profeta Isaías, el capítulo 46. Isaías, capítulo 46, continuando la lectura de la última reunión de oración que tuvimos el martes pasado, en la página 747. En esta oportunidad hemos de leer Isaías 46, desde el versículo 9 hasta el final. Página 747 del Antiguo Testamento, dice el versículo 9: Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y yo haré venir, he lo pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salud no se detendrá. Y pondré salud en Sión y mi gloria en Israel. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a darle lugar al hermano Fernando Herrera para que pueda continuar con la reunión. El Señor lo bendiga. Bien, queridos, vamos a tener una palabra más de oración. Padre Santo, que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Gracias porque ella es la que alumbra nuestros pasos, es una antorcha en lugar oscuro. Y te rogamos, Señor, que en esta hora, ya concluyendo las actividades de este día, tú puedas también hablarnos al corazón, darnos la palabra que necesitamos, que es enviada de ti. Y te rogamos para esto, Señor, que nos puedas humillar, que podamos nosotros reconocer nuestra condición y suplicarte a ti, Señor, que tú puedes alumbrar nuestro espiritual entendimiento para comprender estas palabras. Te rogamos así, Señor, que tú nos bendigas, que puedas también enviar bendición y vida eterna, bendición para tus hijos y vida eterna para aquellos que todavía no lo son. Te pido tu asistencia, Señor, tu guía, pidiéndote perdón también por mis pecados personales, rogándote por la sangre de Cristo que me pueda limpiar, como ya te he pedido en este día, Señor, tantas veces. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, tenemos nosotros este pasaje que para mí era nuevo y realmente a modo de introducción vamos a decir que los versículos 1 y 2 hablan de los que eran de Babilonia, del imperio muy fuerte que existió, que fue real, que llevó cautivo a tanta gente. Sin embargo, acá nos dicen que ellos también se tuvieron que postrar, se tuvieron que poner sobre bestias de carga y ser llevados cautivos ellos mismos. La expresión cayó Babilonia es una expresión que se encuentra en la palabra de Dios, dando a entender que lo que hoy puede ser poderoso, una potencia, basta, como se dice y hemos escuchado, que Dios sople en ello y cae. Cayó Babilonia. Y acá dice
postróse Bel, una de las ciudades de allí, abatióse Nebo, sus simulacros fueron puestos sobre bestias y sobre animales de carga, os llevarán cargados de vosotros, carga penosa. Fueron humillados, abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio, dando a entender también la fragilidad de todo imperio humano, pero también recordaba que Babilonia era la madre de todas las idolatrías, habidas y por haber, ¿no? Allí fueron también llevados los hijos de Israel, y es en ese lugar donde pudieron observar, presenciar todo eso de la idolatría, tan saturados, y pudieron también aprender esa lección. Hoy por hoy en Israel no hay ídolos, ni siquiera los que están en la Biblia, porque se curaron de todo lo que es escultura, de todo lo que es seres creados por el hombre. Y entonces, si bien en Israel ahora está dividido en muchas religiones, pero lo que viene con respecto a lo de Moisés y a lo que nos enseña la palabra, se curaron en ese sentido. Y entonces eso nos enseña también por qué hay tanta idolatría en este tiempo, ¿no? Si los mismos israelitas no tienen ninguna escultura, ninguna imagen que adoran. Pero bueno, eso nos habla estos versículos, y los versículos 3 a 8, en síntesis, no voy a repetir lo mismo que pudimos mencionar en la reunión de oración porque se nos va el tiempo, pero nos muestra cómo Dios desnuda o destapa a todos estos ídolos, y ninguno puede ser semejante a Él. Ningún Dios con minúscula puede ser semejante al Dios con mayúscula, creador de los cielos y de la tierra. Y tampoco pueden oír, ni tampoco pueden librar de ningún tipo de tribulación, ningún tipo de angustia. Al contrario, nos dice la palabra: este justo clamó y oyólo Jehová, y librólo de todas sus angustias. Ese es nuestro Dios. Pero continuando con esto que hemos leído, nos dice que nos debemos acordar, tener vergüenza, porque es algo que el hombre a causa del pecado perdió, por realizar, por transgredir, por cometer delitos. La vergüenza que debe ocasionar el pecado en nuestros corazones es algo que se cauteriza la conciencia y ya no nos habla. No nos da vergüenza cuando no escuchamos la voz del Señor y podemos cometer, como dice la palabra, cualquier suerte de desvergüenza. Y eso es porque el diablo se encargó y se encarga de que perdamos la vergüenza, el temor a Dios, y no producir en nosotros el temor de Dios. Y los prevaricadores, bueno, aquellos que van en contra de todo lo establecido, que buscan establecer sus propias leyes, sus propias normas, y tratar de fundar sus propias resoluciones que son falsas, ¿no? Prevaricar dice dictar un juez o un árbitro resoluciones contrarias al texto expreso de la ley, que invoca
o fundar sus fallos en hechos o resoluciones falsas. Eso es lo que hace también un prevaricador, y son puestos aquí con nombre y apellido, ¿no? Pero el hecho de acordarse de lo que le pasó a Babilonia, de lo que le pasó al pueblo de Israel, tiene que causarnos un volver en nosotros mismos, de tornarnos y recapacitar. Y eso debemos hacer memoria porque sucedió. Y luego el versículo 9 dice: acordaos de las cosas pasadas y desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante. Por eso habíamos dicho qué importante, ¿no?, que es venir a la casa del Señor y creer que Él existe, que hay Dios y que es galardonador de todos aquellos que le buscan. Pero también tenemos esa tendencia de no acordarnos las cosas que Dios hizo en nuestra vida, cuando fueron nuestros ojos abiertos y espirituales, darnos cuenta nuestra condición, nos olvidamos. Y aun cuando reiteramos esto, parece otra vez con lo mismo. Pero queridos, cuando Dios habla, y yo tenía mucho temor por lo que sigue después, no lo hace para que nosotros podamos comprender una trayectoria de la vida humana o la vida que nos toca vivir, las consecuencias de nuestras elecciones o actos, sino que Dios habla por amor y lo hace para que el hombre pueda ser salvo. Y Dios se anticipa y le habla mostrándole un camino. Y acá, cuando dice no hay más Dios que Jehová, nos tiene que hacer pensar cuándo fue ese día que Él nos habló al corazón, y que no hay nada semejante, ¿no? ¿Cuántas veces desplazo a Dios por cualquier cosa y cuántas veces estoy totalmente lejos de hacer su voluntad? Pero este Dios tiene funciones y propósitos para con el hombre, y el versículo 10 dice, primero que anuncio, después que digo, ahí a mitad del versículo, y después el 11 empieza, que llamo, que anuncio lo por venir. Y el hombre sin Dios no sabe los anuncios que Dios da. No sabe. Acá cuando se comienza la reunión siempre se dan los anuncios. Porque si no se dan los anuncios, no hay un orden de las cosas que van a suceder. Y entonces, ¿qué va a pasar? No fuimos anunciados, no fuimos advertidos. Y esta palabra también se usa mucho en las publicidades, ¿no? Cuando vemos algún cartel que dice anuncia aquí, o los anuncios son publicidades que nosotros podemos ver y querer comprar, o es justo lo que necesito, o es aquello que necesita algún familiar, o alguna novedad. Son anuncios. Y Dios es un Dios que anuncia. Y va a anunciar su palabra
para que el hombre y la mujer pueda volver en sí, pueda tornar de su situación espiritual. Recordemos que muchos pueden anunciar muchas cosas, pero cuando anuncia a Dios es distinto a lo que anuncia el hombre. En comparación con esos dioses con minúscula que no se pueden mover, que no oyen, que no ven y que necesitan ser llevados. Dios es un Dios que se mueve y anuncia lo por venir. Estos versículos, recuerdo hace mucho tiempo, los nombró el hermano Enrique y me llamó la atención. Lo que aún no sucedió, en el dulce porvenir cantamos. Es aquello que muchas veces nos puede causar temor, porque vivimos en un país, porque vivimos en un mundo, porque vivimos en un barrio, porque estamos criando hijos, porque vamos a criar nietos, si Dios lo permite, porque es lo por venir, lo que aún no llegó. Pero Dios se anuncia, y anuncia no solamente lo presente, sino lo por venir. Y bien lo dice la palabra, que ninguna cosa nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Teníamos presente esto? Porque nuestro corazón se turba, se carga. Y podemos decir, sí, nadie sabe lo que va a suceder, qué acontecerá a este país y todo lo que dijimos recién. Pero Dios anuncia lo por venir, para que nosotros podamos, de una forma eficiente, seguir adelante. Hoy se nombraba la fe, y pensaba que la fe son esos rieles por donde debe transitar nuestra vida cristiana. Podemos tener un tren, una locomotora, pero si no tiene rieles, ¿qué pasa? ¿Puede andar? Y la fe es eso, son los rieles por donde nuestra vida cristiana debe transitar. ¿Hay un destino que nos llevan esos rieles que son la fe? El cielo, el porvenir, aquel lugar preparado para todos aquellos que ya tienen a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador en su corazón. Moradas, cosas que ojo no vio ni oído yo, y que ya muchos están gozando de la presencia del Señor. Por lo tanto, los que estamos ahora, si necesitamos pensar un poco en el porvenir, pensemos como lo enseña la palabra de Dios, y no como los demás que no tienen esperanza. Ahora me viene el versículo que citó Gonzalo de Jeremías, ¿era, no? No hagáis según las gentes, ¿cómo era? No aprendáis los caminos del mundo que no tiene esperanza. Pero ¿qué anuncio dice acá? Lo por venir desde el principio. Todos los ejemplos bíblicos tienen esta misma patrón, tienen estos mismos modelos a seguir. Como lo tuvo Noé, por ejemplo, que tuvo que hacer un arca sin saber que iba a llover, pero Dios se lo dijo. Nosotros también tenemos que estar pensando en lo que dice la palabra de Dios, y todos los ejemplos de la palabra de Dios nos sirven a nosotros
y Dios siempre lo anuncia. ¿Qué digo? También dice acá, es un Dios que dice. Y veamos lo que dice Hebreos, capítulo número 1, versículo número 1, muy conocido, pero para que pensemos un poco. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, con mayúscula, por su Hijo Jesucristo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y anunció Dios, y dijo, y lo hizo de muchas formas y en muchas maneras, pero ahora lo hace por su Hijo Jesucristo. ¿Y qué es lo que dijo? Mi consejo, volvemos a Isaías 46, versículo 10, mi consejo permanecerá. La palabra de Dios, que para siempre permanece en los cielos. Esa palabra que debe permanecer en los corazones desde el momento que creímos en el Señor Jesús como Salvador, que nos hace y nos ayuda a poder seguir adelante. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El consejo de Dios, el cual el apóstol Pablo no había rehusado o rehuido de dar. Ese es el consejo que permanece y debe estar en nuestro corazón. Todo lo otro, los imperios, los dioses con minúscula, perecen, pero el consejo de Dios permanecerá. Y todo lo que Dios obra en favor del hombre permanece. Es la palabra por el Evangelio os ha sido anunciada, ¿no? Y al pensar en esto, es muy cortita la expresión, pero aferrarnos, queridos, aferrarme a que ese consejo de Dios que nos habla a través de su Hijo Jesucristo va a permanecer, dando vida eterna al pobre pecador. Pruebas, evidencias, las tenemos. Y ahora por la fe tenemos estas evidencias que empiezan a manifestarse de adentro hacia afuera cuando nos convertimos al Señor. Y entonces puedo decir, sí, el consejo de Dios permanece. La vez pasada también el pastor Marco habló en la Quinta Delfia de permanezca el amor fraternal. Y decía, esto no va a poder permanecer si primeramente la palabra de Dios no permanece en nuestros corazones. El consejo que permanece. Y es el consejo de Dios, mi consejo, dice. No es de cualquier otra cosa. Por eso dice mí, le pertenece a Él. Y haré todo lo que quisiere. Y lo que quiere Dios, dentro de tantas cosas,
pero la primera que podemos decir es que el hombre sea salvo, ¿no? El cual quiere que todos los hombres, escuchando el Evangelio de Jesucristo, escuchando que Dios desea perdonarle, escuchando que hay arrepentimiento, hay perdón de los pecados, porque Cristo lo ofrece, puede alcanzar esta salvación tan grande. Y hoy veía también un video de esto que para animar fiestas se pone todo oscuro y hay un hombre que tiene como unos zancos que están arqueados y toma una altura grande y tiene todo un traje negro con todo luces, ¿no? Entonces la cumpleañera estaba sentada y viene este monstruo así saltando, bailando, y la señora que yo conozco de parte del jardín de Catita, una conocida, todo así. Y la verdad que oscuridad y este como monstruo así grandote, alto, con luces por todos lados. Y yo decía, eso es lo que nos tiene embelesados, eso es lo que nos cautiva, eso es lo que nos hace a nosotros olvidarnos de Dios. Ese momento es la felicidad. Y Dios que ofrece la salvación del alma, porque amó, nos resulta pesado, ¿no? Nos resulta insensible. Cualquier otra cosa sí. Pero qué precioso también es pensar que hay gente que escucha y que necesita y que recibe, que entiende porque Dios le habla, porque Dios le busca y llega a experimentar eso en su corazón. Todo lo que quisiere lo va a hacer Dios. Es un Dios que hace. También dice acá, aparte de que anuncio, que digo, dice que llamo. Esa voz que habla de muchas maneras, de muchas formas. ¿La escucho? Leo la palabra y encuentro ahí que Dios me está hablando. Y da acá algo que es corriente, ¿no? Porque dice, llamo del oriente al ave. El ave, ¿quién no conoce un pajarito? ¿Quién no conoce un gorrión, una paloma, una golondrina? Y es interesante porque estuve viendo las aves migratorias que vuelan alrededor de 8.000 y 13.000 kilómetros y que de un solo tirón cruzan todo el océano. Y a veces una distancia lineal que puede ser de 3.000 kilómetros, porque se desvía un poco a comer, tardan 7.000 kilómetros en llegar. Y acá la palabra de Dios lo dice, que Dios llama al ave y el ave obedece. Y así podríamos dar mucha información. Son pequeños. Uno pesaba 290 gramos y cruzan y se movilizan porque Dios las creó así. Y también en su amor y en su misericordia a favor del pecador, llama al varón de su consejo.
y de tierra lejana al varón de su consejo, para que anuncie lo por venir, para que anuncie la palabra que es permanente. No dice acá que va a llamar al varón que va a hablar cualquier cosa o que se va a distraer en cualquier otro asunto. Dice el varón de su consejo, el consejo que permanece. Y lo va a enviar con el fin de poder llevar las buenas nuevas, la grata nueva, el evangelio de salud y el evangelio de los bienes. Cuán preciosos son los pies de los que llevan esta palabra, pero porque es llamado de parte de Dios. Y quería preguntarnos, no a modo de reprimenda, pero ¿he llevado alguna vez la palabra a alguien? ¿He llevado una palabra que es de Dios? ¿Me movilicé? ¿Obedecí la voz del Señor? ¿A compartir lo que me hizo bien en la iglesia? Y por ahí está otra alma necesitando y me quedo callado. ¿Cuánto necesitamos, no? Poner en práctica para poder comprender estas cosas que son de Dios. Él llama desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. ¿Cuántas veces es así que sucede? Y ha sucedido acá en las Américas, que han venido a traer la palabra de Dios, evangelistas, ¿sí?, que sintieron de Dios venir a evangelizar acá. Y así el evangelio llegó hasta nosotros. Y también puede llegar a la vecina, al vecino, el lugar donde el Señor nos ponga. Si sentimos el deseo y ponemos en oración, Dios nos va a utilizar para proclamar. Dice acá, yo hablé y lo haré venir. He lo pensado y también lo haré. Deben ser enviados estos siervos a la mies, como pedía el Señor, ¿no? Que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice la palabra, yo lo leo para no equivocarme, y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas. Qué mejor, ¿no?, ejemplo que él como el varón de su consejo de Dios, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Queridos, esta compasión también debe ser la que el Espíritu debe darnos en nuestro corazón por las almas que todavía no tienen al Señor, que están desparramadas, esparcidas y están esperando, ¿no?, que les llevemos una palabra. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Obreros que puedan obedecer el llamado del Señor
y que puedan hablar el consejo de Dios que permanece. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Para todo lugar el Señor puede enviarnos. Si lo manda de tierra lejana, cuánto más si estamos cerca, ¿no? No esperemos, como decíamos o escuchamos, ir a la China o a algún lado si no hablamos al que tenemos cerca. De ahí debe comenzar la obra. Y si sentimos la necesidad que el Señor nos llama, que nos va a capacitar para dar una palabra. Y luego, esto que también es mucho para mí, pero lo poco que puedo decir, lo voy a compartir, es la expresión esta, ¿no? En el versículo 11 de Isaías 46. He lo pensado y también lo haré. Tenemos un Dios que piensa. Parece lógico, ¿no? Pero Él lo pensó todo ya. Pensó la creación, sabía que el hombre iba a caer en pecado y pensó en la redención. Y sabía que se iban a levantar filósofos, ateos, pero está la palabra que permanece. Sabe Dios que se van a levantar de nuestro propio corazón muchas cosas, pero la palabra permanece. Y es un Dios que pensó una obra, y esa obra es perfecta, la de la salvación. Y cuando terminó la creación, dice que se gozó en gran manera, ¿no? Y cuando el Señor Jesús realizó la obra de salvación, dijo: consumado es. Y todo pensado por un Padre celestial a nuestro favor. Pero no solamente quedó en el plano, ¿cómo se puede decir? ¿Pensativo? En el pensamiento, sino que lo hizo y lo llevó a cabo. Por eso el Señor se hizo carne. Dios le apropió cuerpo y experimentó las etapas desde la niñez hasta que fue un hombre. Y siendo hombre se entregó por el pecador, para que éste, viendo su condición y recibiéndole como Salvador, pueda alcanzar esta salvación. También lo haré. Qué lindo, ¿no? Porque si fuese por nosotros, cuántas oportunidades. Pero Dios, cuando tuvo la oportunidad, envió a su Hijo y concluyó su obra de salvación. Y dice acá: oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salud no se detendrá. Cuando hoy cantábamos la palabrita es la fe, y en tu corazoncito ella tiene que crecer. Y acá dice, duros, ¿de qué? De corazón. Porque es así, una dureza espiritual, como el alcornoque, como un pedernal. Y Él pide que le oigamos, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No quiere que hagamos nada, porque nada de lo que nosotros hagamos o que el hombre haga va a poder darle la salvación de su alma. Entonces, lo único que nos pide
este Dios que anuncia, que dice, que llama, es que oigamos y que oyendo podamos alcanzar esto que es tan difícil, porque tenemos el corazón duro. Miren si es duro el corazón del hombre, que el Señor ya resucitado se presentó delante de los discípulos y censuróles la incredulidad y la dureza de corazón. Estando ahí, ¿lo vieron? 3 años, lo vieron crucificado y ahora lo ven resucitado y todavía no creían. O sea, eso es, tenemos el mismo corazón. Pero el Señor, con su palabra, quiere censurar nuestra incredulidad y nuestra dureza del corazón, para que sea un corazón tierno. Y a pesar de ser así, y que estamos lejos, que se ha producido un abismo entre los pecados nuestros y Dios, haré que se acerque mi justicia, más bondades de Dios. Por eso Dios se tiene que hacer hombre, y más cerca que eso no hay. Se acercó. Después podemos leer en Marcos cuando dice: el reino de los cielos se ha acercado. El Señor era el reino de los cielos. Y se acercó. ¿A qué punto se acerca el Señor de cada uno, no? Yo ahora, si quiero estirar mi brazo a Daniel, el pastor, no voy a llegar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ahí llego? A ver. ¿Y acá? Estira Daniel el brazo. Tampoco. Y a ver. Y se acercó. Se acercó. Y cada día extiende sus brazos Dios al pecador. Se acercó su justicia, porque la justicia de Dios es la que el hombre no quiere escuchar. El hombre ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Pero se acerca y nos habla de misericordia, de que se humilla a mirar abajo. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará. No se alejará. Mientras que se dice hoy, no se va a alejar. Va a haber un momento en que se cierran las puertas de la gracia. Y va a ser tarde. Pero hoy se acerca, no se aleja. Y la salud, que también quiere decir salvación, no se detendrá. Nada lo puede detener. El Señor le dijo a Pedro: sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. Y después en Hechos dice, de los apóstoles, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y no se detiene. Y no importa que pasen 100 años y solamente se convirtió un alma. No se detuvo. O que pase una semana y se conviertan miles. No se detiene, edifica y va a seguir edificando y no se detiene. Y eso con respecto a todo lo que el Señor hace a nuestro favor. Se acerca, no se aleja, y su salud no se detiene. No la salud física, que puede estar también incluida. La salud del alma, la salvación. ¿De qué le sirve al hombre si granjeare todo el mundo? ¿Sí? Y perdiese ¿qué cosa? Su alma. Por eso extiende sus brazos al oír la palabra. ¿Quieres creer en este Salvador que dio todo
para que nosotros podamos con simplemente extender nuestra mano o levantar nuestra mirada hacia Él y creer, obtener la salvación. Si no le tienes, ¿quieres creer? ¿Quieres tenerle? El otro día vimos cómo se hizo manifestación de fe y algunos levantaron la mano. Pero el hecho es que quizás aquí yo creo que son todos ya hijos de Dios, pero para que salgamos a buscar otras almas que necesitan escuchar esta palabra. Pondré salud en Sión y mi gloria en Israel. ¿Qué mejor que Dios ponga en un pecador la salud que es por el Espíritu Santo? Lo único, las arras de nuestra herencia, lo único que Dios ve como valioso en nosotros. Y la gloria, ¿no? Que poder hacer las cosas para el servicio del Señor, para gloria de Él. Que nos acordemos, queridos, porque la amonestación es esto: acordaos de esto, acordaos. Y ahora comienza un nuevo año y qué mejor que buscar entrar en esos rieles de la fe, porque todos nosotros nos descarriamos, pero ahora podemos volver al eje y seguir. Tenemos evidencia, como dijimos, Babilonia, los dioses con minúsculas, las distracciones de este mundo, hay. Pero la palabra de Dios permanece, es lo único que dice Dios, el consejo. Y eso, cuando lo atesoramos en el corazón, ha de ir creciendo de a poquito. Que el Señor nos bendiga.